tomen sus respectivos lugares, ya que daremos inicio a esta sesión. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión pública ordinaria, solicito a la diputada secretaria se sirva pasar lista de asistencia. Sí. Aquino Mena Cristian Salvador. Aquino Mena Cristian Salvador. Ya. Barrada Ruiz Bernardo. Borregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorges Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. ¿Tampoco viene? Ok, entonces le ponemos acá. Castillo Moa Óscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús, presente. González González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yeruas Miti Alda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Polido Agustín. Ulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Sí. 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 Hay quórum, diputado presidente, con 33 asistencias y 2 inasistencias. Gracias, diputada secretaria. Con fundamento en el artículo 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito a la secretaria justifique las inasistencias del diputado Javier Calderón Mena y del diputado Cristian Salvador Aquino Mena. Cumplida la encomienda, diputado presidente. Gracias. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 11 horas con 35 minutos del día 23 de febrero del año 2010, declaro abiertos los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria del primer año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos. Solicito al diputado prosecretario de lectura al proyecto del orden del día. Orden del día de la sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado correspondiente al día 23 de febrero del año 2010. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3.
Lectura y aprobación en su caso del proyecto del orden del día. 4. Aprobación en su caso del acta de la primera sesión pública ordinaria celebrada el día 18 de febrero de 2010. 5. Lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión pública ordinaria celebrada el día 18 de febrero de 2010. 6. Lectura de comunicados y de correspondencia recibida. 7. Iniciativas de leyes o decretos y propuestas de puntos de acuerdo. 7.1. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, por la que propone se reformen los artículos 27 y 36, fracción 7, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 7.2. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Andrés Ceballos Ábalos, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, por la que se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco para que en el ámbito de su competencia, establecida en el artículo 5, inciso B, fracciones 4, 10 y 11, pida a los 17 ayuntamientos de nuestro Estado para que de manera urgente hagan valer y cumplir la ley orgánica de los municipios del Estado de Tabasco y el bando de policía y gobierno en todo lo relacionado a la recolección, manejo de la basura, así como la aplicación de las sanciones correspondientes a quienes violen las disposiciones reglamentarias y legales vigentes. 7.3. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Juan José Peralta Fósil, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Transporte, ingeniero Aquiles Domínguez Cerino. 7.4. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Jaime Hernández Córdoba, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por la que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que establezca una tarifa especial de consumo en los templos e instituciones destinadas a actividades de cultos religiosos, realizándose un descuento de hasta el 70% y de dicha tarifa implique la modificación automática de los contratos de suministro que se hubieran celebrado con antelación. 7.5. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Alterio Ramos Pérez Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por la que exhorta al Gobierno del Estado, específicamente a la Secretaría de Educación Pública, a darle mantenimiento de manera urgente a las 101 escuelas primarias indígenas del Estado. 7.6. Lectura de una propuesta con puntos de acuerdo que presenta la diputada Lorena Méndez Denis, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por la que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado a implementar en el marco de un plan anticrisis un programa de apoyo económico a los productores de cacao. 8. Asuntos generales. 9. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputado. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración de esta soberanía la aprobación del proyecto del orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el proyecto del orden del día. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, favor de manifestarlo poniéndose de pie. El proyecto del orden del día ha sido aprobado, diputado presidente, por unanimidad de votos. Gracias, diputada. El punto cuarto del orden del día que ha sido aprobado se refiere a la aprobación en su caso del acta de la primera sesión pública ordinaria celebrada el día 18 de febrero del 2010, de la cual se dispensó su lectura en la sesión anterior, ordenándose fuera circulada a los integrantes de esa legislatura,
para que expusieran por escrito sus observaciones. En su caso, y no habiéndose recibido, en razón de lo anterior, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración de esta soberanía el acta citada para aprobación en su caso. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el acta de la primera sesión pública ordinaria celebrada el día 18 de febrero del 2010. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, el acta mencionada ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, diputada. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión pública ordinaria celebrada el día 18 de febrero de 2010, por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito proponer la dispensa a su lectura en virtud de haberse circulado previamente a los ciudadanos legisladores, solicitando a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración del Pleno la propuesta presentada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura del acta de la segunda sesión pública ordinaria celebrada el día 18 de febrero del 2010 por unanimidad de votos. Gracias, diputada. Aprobada la dispensa a la lectura del acta mencionada y no habiéndose recibido observaciones a la misma, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria la someta a consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el acta de la sesión segunda pública ordinaria celebrada el día 18 de febrero del 2010. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, el acta antes mencionada ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, diputada. Seguidamente procederemos a la lectura de las correspondencias y de los comunicados recibidos, por lo que solicito al diputado prosecretario de lectura a los mismos. Comunicados y correspondencia recibida en Oficialía Mayor 23 de febrero del 2010. 1. Oficios enviados por el Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, por los que hace saber a esta soberanía el acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se detenga y se revise la aplicación del impuesto sobre la renta a las pensiones de jubilados y pensionados en apego al artículo 123 de la Constitución Federal y en los tratados internacionales, a efecto de promover una revisión integral a la ley que regula el impuesto sobre la renta, solicitando a esta legislatura su adhesión a dicho pronunciamiento parlamentario. De igual manera, informa de la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones, así como de la elección para la integración de la mesa directiva que fungirá durante dicho periodo respectivamente. 2. Oficio suscrito por el titular de acceso a la información de este honorable Congreso, mediante el cual solicita 10 copias certificadas del acta número 4, de fecha 5 de enero de 2010, así como del acta de la Junta de Coordinación Política 001, de fecha 5 de enero de 2010, y de la constancia de mayoría y validez del diputado José Carlos Ocaña Becerra. 3. Oficio remitido por la asociación civil denominada Tabasqueños Unidos por la Diversidad y la Salud Sexual, por la que propone iniciativa de reforma y adiciones diversas al Código Civil y al de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Tabasco. 4. Oficio
enviado por el Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, mediante el cual, en sus sesiones extraordinarias, segunda y tercera respectivamente, dan contestación a la presidencia de la Comisión de Asuntos Electorales de este honorable Congreso, remitiendo una lista de 7 magistrados que pueden ser electos magistrados electorales numerarios del Tribunal Electoral del Estado. Asimismo, envían la lista de 5 jueces de primera instancia y que pueden ser electos magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco y el listado de los nombres de 5 jueces de instrucción de dicho tribunal. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. El trámite que recae a los comunicados a que haga de lectura el diputado prosecretario es el siguiente. En lo concerniente a los oficios enviados por el Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, esta soberanía se da por enterada de los mismos, toda vez que en relación al exhorto señalado se solicita esta legislatura su adhesión, se turna a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda. Asimismo, y se los acusa de recibo correspondientes, se instruye al oficial mayor realizar los trámites pertinentes para su debido cumplimiento. En relación a la solicitud de expedición de copias certificadas formulada por el titular de la Unidad de Acceso a la Información de este honorable Congreso, se ordena expedirla, instruyéndose al oficial mayor para que, previo a los trámites legales correspondientes, haga entrega de las mismas. Respecto a la propuesta de iniciativa de reforma y adiciones diversas a la ley sustantiva y adjetiva en materia civil para el Estado de Tabasco por parte de la Asociación Civil denominada Tabasqueños Unidos por la Diversidad y la Salud Sexual, TUISEX, se turna a las comisiones orgánicas de gobernación y puntos constitucionales de equidad de género y de infancia, jóvenes, recreación y deporte para los efectos señalados en el último párrafo del artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y en su caso, la emisión en Comisiones Unidas del acuerdo o dictamen que en derecho proceda, ordenándose girar el acuse de recibo correspondiente, instruyéndose al oficial mayor realice los trámites correspondientes. Finalmente, en lo referente al oficio enviado por el Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, relacionado con el listado de propuestas de cargos públicos en materia electoral, se turna a las comisiones orgánicas de gobernación y puntos constitucionales y de asuntos electorales para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda. Se instruye al oficial mayor realiza los trámites correspondientes. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas de leyes o decretos y propuestas de punto de acuerdo, por lo que para el primer caso se le concede el uso de la palabra al diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente para que en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional dé lectura a una iniciativa de decreto. Buenos días. Con el permiso de la presidencia y la mesa directiva, le diremos cambios de decretos. Buenos días a todos mis compañeros, buenos días al público en general. El suscrito diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, con la facultad que me confiere el artículo 25 y 33, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los artículos 72, fracción segunda, y 73, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 74, del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco. Me permito presentar a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto con el que se reforma diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco al tenor de la siguiente exposición de motivos. El destino de los recursos públicos
está conferido a la elaboración de una herramienta de política pública vital para cualquier gobierno, el presupuesto de egresos. En él se plasma la intención del Estado sobre los rubros y sectores en el cual plantea invertir en el siguiente año del ejercicio de acuerdo a sus ingresos disponibles. El presupuesto de egresos, tanto a nivel federal como en las entidades federativas, son propuestos por el Ejecutivo y aprobados por el Legislativo. Esta medida lo que busca es que la figura con la mayor representación de la sociedad, tenga injerencia directa del manejo de los recursos públicos. Es en este sentido que vale la pena evaluar la participación de los congresos en la conformación del presupuesto. En muchos casos, el presupuesto se envía como un mero documento de trámite que, ante la falta de información por parte de los diputados, se aprueba como un aval a la petición del Poder Ejecutivo. En Tabasco, el presupuesto de egresos, contraria a su naturaleza, nunca ha surgido de un proceso democrático de participación de las fuerzas políticas representadas en el Congreso ni de la sociedad misma. Vemos cada año la preocupación de agrupaciones de la sociedad civil por conocer las aristas y los montos presupuestados para el área que les interesa, porque previa a su aprobación no le fue una consultada sobre las necesidades de su sector. A nivel nacional, impulsado por la preocupación de todos los grupos parlamentarios, se ha establecido mecanismos para que el presupuesto sea una verdadera visión de Estado mismo y no solamente de un poder. Esto conllevó a establecer de forma específica a la Cámara de Diputados la facultad no solamente de discutir y aprobar el presupuesto, sino también de modificarlo. Estrictamente, tomando como un sentido amplio de la facultad del Poder Legislativo, de forma implícita, el Congreso tendría la potestad de modificar el presupuesto si así lo quisiera. Sin embargo, en el Estado de Tabasco, ni en la Constitución, ni en la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, ni en ningún otro cuerpo normativo, se establece explícitamente la potestad de modificar el proyecto de presupuesto de egresos del Estado, solamente de discutirlo, desaprobarlo o aprobarlo. En este sentido, la fracción parlamentaria de Acción Nacional propone regresarle al Poder Legislativo lo que en principio debe ser su calidad de contrapeso de los demás poderes, no para hacer un candado de acción pública, sino un mecanismo de vinculación entre la voluntad popular y las políticas públicas. En esta premisa proponemos reformar el artículo 27 de la Constitución local en su segundo párrafo, donde se establecerá que el Congreso aprobará anualmente el presupuesto general de egresos, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo. Con esto se permitirá la libre intervención de los grupos aquí representados para reencauzar al gasto público a los sectores más necesitados y se controle de mejor manera el despilfarro de los recursos en gasto corriente. Sin embargo, no basta con que el Congreso tenga la facultad de modificar el presupuesto. También es necesario que los diputados tengamos información de primera mano para poder conocer las razones del gobierno del Estado para definir el gasto en los diversos sectores. Vemos que el Congreso de la Unión, en la discusión de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación, se presentan distintos secretarios ante las diversas comisiones para establecer las justificaciones de su gasto, y en la que los diputados federales tienen una injerencia directa para definir su destino. En esta premisa también se propone reformar el artículo 36, fracción séptima de nuestra Carta Magna, para establecer que cuando se discuta la Ley de Ingresos y presupuesto de egresos, en los trabajos previos a su aprobación en el Pleno, acuda el secretario del ramo, que hoy en día sería el secretario de Administración y Finanzas, para comparecer y explicar los motivos y justificaciones de ambos proyectos. Compañeros legisladores, la medida propuesta es armónica con la reforma constitucional a nivel federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio del 2004, que fuera avalada por todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Revolucionario Institucional. No existe excusa alguna para que este Congreso, en su calidad de garante de la función pública, tenga una participación proactiva y no pasiva en la conformación del destino de los recursos públicos
para que se utilice en beneficio de todos los tabasqueños. Por lo anterior expuesto, me permito someter a la consideración de la Asamblea el siguiente proyecto de decreto. Único, se reforma el artículo 27 y 36, fracción séptima de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, diputado. La iniciativa presentada por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional se turna a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y emisión que en derecho proceda. Se instruye al oficial mayor, realiza los trámites correspondientes. Se le concede el uso de la palabra al diputado Andrés Ceballos Ávaro de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con su permiso, diputado presidente y compañeros diputados, representantes de los medios, público que como siempre nos honra con su presencia, pueblo de Tabasco. Con la facultad que me confieren los artículos 28, párrafo segundo, y 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, someto a consideración de esta honorable legislatura, exhorto a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco, considerando, primero, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo cuarto, fracción tercera y cuarta, establecen que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la congruencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución, y en su párrafo cuarto señala: toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano y adecuado para su desarrollo y bienestar. Segundo, que la preservación de la salud no debe de entenderse únicamente como el hecho de atender los padecimientos y enfermedades que afectan a la población tabasqueña, sino también se deben de tomar medidas y aplicar acciones de gobierno estatal y municipales tendientes a la prevención y el combate de las causas que generan problemas de salud a la población, como es el caso de la basura que a diario se observa en las calles de las ciudades y zonas pobladas, ya que constituyen focos de infección, sin excluir los tiraderos de basura que se observan al aire libre en diversas partes del entorno estatal, dando margen a la reproducción de todo tipo de fauna nociva para la salud. Tercero, que los municipios del estado de Tabasco se han caracterizado tradicionalmente por ser poblaciones limpias, que con el incremento demográfico y los efectos del retroceso socioeconómico han demostrado una tendencia a deteriorarse en su imagen de limpieza en las calles, lo cual debe ser preocupación de autoridades y habitantes de todo el municipio. Por lo tanto, la problemática de la basura debe de ser de interés público y que las autoridades deben de implementar mecanismos eficientes para combatir este grave problema social, ya que es un servicio a cargo del erario público. Cuarto, en los últimos años, la basura se ha incrementado en proporción al número de la población, provocando con esto un problema social para la imagen de nuestro entorno geográfico, mismo que se agrava por falta de cultura, de programas de concientización, de aplicación de sanciones acordes a la magnitud del daño que se ocasiona a la salud de los seres humanos. Aunado a esto, la basura da mal aspecto para los turistas o los que nos visitan de paso en la entidad. Quinto, por lo anteriormente manifestado, someto a consideración de este honorable pleno el siguiente punto de acuerdo. Único,
se exhorta a la Secretaría de Salud del Congreso del Estado de Tabasco para que en el ámbito de su competencia, establecida en el artículo 5º, inciso B, fracciones cuarto, décima y onceava, obligue a los 17 ayuntamientos de nuestro estado para que de manera urgente hagan valer y cumplir la ley orgánica de los municipios del estado de Tabasco y el bando de policía y buen gobierno en todo lo relacionado a la recolección, manejo de la basura, así como la aplicación de las sanciones correspondientes a quienes violen las disposiciones reglamentarias y legales vigentes. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, diputado Andrés Ceballos Ábalos, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. La propuesta presentada por el diputado Andrés Ceballos Ábalos se turna a la Comisión Orgánica de Salud Pública para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho procede. Se instruye al oficial mayor realice los trámites respectivos. Seguidamente se le concede el uso de la palabra al diputado Juan José Peralta Fosse de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con el permiso de la mesa directiva, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, fracción segunda y 36, fracción primera, de la Constitución Política Local del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 71, 72, fracción segunda y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, así como 74 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, y considerando que nuestro país atraviesa por una de las más severas crisis económicas de su historia, en buena parte derivada de la incapacidad del gobierno federal para hacer frente a los efectos de la crisis financiera mundial. Que un ejemplo claro de ello es el hecho de que, según las propias cifras oficiales, en el año 2009, el Producto Interno Bruto del país cayó en un total de 6.5 puntos porcentuales. Que tal hecho es altamente grave, ya que significa una involución económica cuando lo que México requiere es un crecimiento anual de su Producto Interno de por lo menos el 7%. Que tales datos deben llevarnos a reflexionar y concluir que las políticas neoliberales nos han conducido al caos económico, razón por la cual se requiere implementar medidas de emergencia para atenuar los efectos del desastre financiero en la mayor parte de la población. Que en el caso de Tabasco, tan lamentable situación no solo es derivada de la crisis económica mundial, sino también de condiciones particulares de la entidad, como son los desastres hidrológicos, el derroche del erario público, carencia de políticas de desarrollo, corrupción e ineficacia gubernamental. Que como aparte de lo anteriormente expuesto, hay que señalar que Tabasco se encuentra entre las entidades federativas que presentaron las menores proporciones de participación en la actividad económica nacional, ubicándose en una tasa del 54%, seguida por Veracruz, Durango, Chiapas, Hidalgo, Sonora y Guanajuato. Que en contraparte, las entidades que registraron mayor participación de la actividad económica fueron Quintana Roo, Baja California Sur, Jalisco, Nuevo León, Colima, Yucatán, Tamaulipas, Guerrero y Nayarit, y en lo individual el Estado de Puebla, con cifras superiores al 60%. Que también, como ejemplo de la crisis económica tabasqueña, hay que señalar la forma tan dramática como se han derrumbado los niveles de empleo en el Estado, situándose como una de las entidades federativas con mayor
número de desempleo, que contrario a lo que pregona la propaganda gubernamental, el desempleo ha continuado creciendo en el 2009 al registrar en el primer cuatrimestre una tasa de 5.39, luego de 5.50, posteriormente de casi el 6%, hasta terminar hace apenas 2 meses en el 6.25%, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Que en el marco de esa grave crisis económica, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos determinó a finales del 2008 que el salario mínimo vigente en Tabasco para el 2009 sería de 51.95 pesos. Que en el mismo sentido, el organismo federal ha determinado que el salario mínimo en nuestra entidad al iniciar este 2010 sea de 54.47 centavos. Que ante todo ello resulta inverosímil e inhumano el incremento a las tarifas del transporte público que el gobierno del Estado ha autorizado principalmente en las rutas suburbanas, foráneas y rurales. Que tenemos información de diversos ciudadanos en el sentido de que las tarifas de transporte en las rutas suburbanas, foráneas y rurales, que ellos normalmente utilizan subsidio, ha subido entre 5 y hasta 12 pesos en la semana anterior. Que es realmente grave que se autoricen incrementos de este tipo al transporte público cuando el salario mínimo solo se ha incrementado en poco menos de 3 pesos en el estado de Tabasco. Se ha dejado de lado que el artículo 12 del reglamento de la Ley de Transporte para el estado de Tabasco establece en su primer párrafo que la subsecretaría, a través de la Dirección General, realizará los estudios técnicos en materia de transporte que permitan resolver los problemas presentes, instrumentar las medidas adecuadas para el aprovechamiento integral de los diversos servicios en este renglón y planear las necesidades futuras con bases reales, y dice el reglamento legal, anteponiendo siempre el interés social de las mayorías. Que es público y notorio que al autorizar un incremento tan drástico en el precio del transporte público, el gobierno del Estado no está anteponiendo el interés social de las mayorías. Que el mismo artículo, en su párrafo tercero, señala que la base para el establecimiento de las tarifas, horarios e itinerarios serán los estudios socioeconómicos y técnicos para que cada tipo de servicio se realice atendiendo la capacidad de las rutas, distancia, recorrido, condiciones de los caminos y economía de la región. Que si realmente se tomara en cuenta la economía de la región, no se autorizarían aumentos cuyos montos son superiores al propio incremento del salario mínimo. Que tenemos claro que la crisis económica ha golpeado también con crudeza a los propietarios de las líneas de transporte, que ello ha sido consecuencia principalmente del aumento en los precios de los combustibles, así como de insumos básicos como son las llantas y las refacciones. Que en atención a ello no se trata de aniquilar económicamente a los propietarios de las rutas de transporte, pero tampoco de cargar todo el peso de la crisis sobre los hombros del pueblo de Tabasco. Que el gobierno se ha ido por la puerta fácil del incremento al precio de la tarifa de transporte, cuando existen otros instrumentos de política económica que podía haber utilizado sin dañar directamente el bolsillo de las mayorías. Que un instrumento de política económica que se debió haber utilizado es el subsidio directo al precio del transporte en beneficio sobre todo de la clase trabajadora. Que otro instrumento
que se debió haber explorado debió haber sido el subsidio a los combustibles como una forma de acudir en auxilio de los propietarios de las líneas del transporte, que aún estamos a tiempo de que el gobierno estatal modifique su política económica y social y determine un programa de subsidios que impida elevar el precio del transporte público, que para ello resulta de vital importancia la comparecencia ante este Congreso local del secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado, con el objeto de que aclare dudas de los legisladores y podamos tener mayores elementos que nos conduzcan a la elaboración de una propuesta sólida de subsidios al transporte público. Que el Congreso del Estado no puede darse el lujo de renunciar a su función de garante de los intereses del pueblo, sobre todo en lo que se refiere a salvaguardar su economía y garantizarles un nivel de vida dignos. Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente, en los términos de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, así como el reglamento interior de este Congreso, vengo a presentar el siguiente punto de acuerdo para solicitar la comparecencia ante el Pleno del Congreso del Estado del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno estatal. Por lo tanto, se propone que el acuerdo en mención quede redactado de la siguiente manera. Artículo único. Se solicita la comparecencia ante el Pleno del Congreso del Estado del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno estatal. Lo anterior, a efecto de que aclare las dudas de la ciudadanía y de los legisladores en torno a los criterios para el incremento de las tarifas de transporte público, así como para que proporcione elementos que permitan la elaboración de una propuesta sólida de subsidios a dicho servicio. El día de hoy, nada más lo comento, señores diputados, a manera de ejemplo, recibí aquí en las oficinas del Congreso a ciudadanos de las localidades de Buenavista Primera y Buenavista Segunda, de la zona indígena Chontal del municipio de Centro, y me explicaban que en esas dos localidades, por tan solo tomarlas como referencia, el precio del transporte público a partir de la semana pasada subió en 4 pesos. Es decir, me explicaban ellos, 4 pesos para salir de Buenavista hacia la ciudad, quienes estudian y quienes trabajan, más 4 pesos de regreso de Villahermosa nuevamente a las comunidades. Es decir, por día el transporte público presenta un incremento de 8 pesos para estos ciudadanos. Y hemos mencionado como referencia que el salario mínimo de la entidad ha subido en tan solo 2 pesos para este año. Estamos en una circunstancia donde el incremento permanente de los precios de las gasolinas colocan al transportista, a quien presta el servicio, en una situación desfavorable para poder brindar el servicio. Pero también, por la otra parte, el pueblo de Tabasco solamente recibe 2 pesos de incremento al salario, más todas las alzas permanentes en la canasta básica de alimentos, medicamentos, ropa y ahora el transporte. Nos encontramos en un momento de coyuntura importante donde el Congreso del Estado debe intervenir para definir, junto con la Secretaría de Transporte, una política de subsidio firme, sólida y bien aplicada para apoyar a quien presta, pero también a quien recibe el servicio del transporte público. Muchas gracias.
Bueno, adelante, diputado. Con su permiso, señor presidente de la mesa, nada más para hacer una aclaración a mi amigo el diputado que me antecedió, y creo que no podemos politizar ni polemizar las situaciones que vemos detrás. Decirle a mi compañero diputado que en la semana que pasó estuvimos platicando precisamente con el secretario de Comunicaciones y Transportes, específicamente el tema que él está tratando de la gente de Tamultés de las Sabanas, y que quedó muy clarito que en fecha próxima se iba a reunir el diputado Fósil, los transportistas y el secretario para alcanzar el acuerdo que se requiere. Si mal no recuerdo, se hablaba efectivamente de 21 pesos y que el diputado Fósil pedía que fueran 18. El secretario propuso que fuera una media de 19. Yo creo que se trata pues de llevar las cosas a como deben de ser, no politizarlas ni polemizarlas. Yo creo que hay que esperar que nos podamos reunir los que estuvimos presentes, aún cuando el diputado Fósil no es integrante de la Comisión de Transporte, nos pidió y ahí estuvimos acompañándolos. Por eso quiero dejar claro, no hay que polemizar ni politizar el asunto. Esperemos la reunión para que podamos ponernos de acuerdo y después poder escuchar al diputado Fósil. Es cuanto, señor presidente. Ok, solamente aclaro, diputados, dimos la oportunidad y ahorita estamos solamente en la lectura de cada uno de los documentos de iniciativas. Yo sí les pediría, pero aquí se dio la oportunidad, solamente terminaríamos para proseguir con la lectura. Adelante, diputado. Bueno, solamente para comentar que ni politización ni polémica. Quiero ser muy puntual y lo dije hace un momento. El momento coyuntural es importante para todos los tabasqueños, y dije con claridad, hay que pensar en quien presta el servicio, pero también pensar en quien recibe el servicio. Por cierto, aprovecho para comentarlo, ya estamos en diálogo con los transportistas de la zona indígena Chontal, con resultados muy limitados. El día de mañana vamos a continuar este diálogo, pero precisamente, señores legisladores, pensando en esa zona, también he recibido información de que en todos los municipios de la entidad, y tu municipio seguramente no es la excepción, ya hay incrementos en este momento desde 4 hasta 12 pesos en la tarifa del transporte público foráneo. Ni politización ni polémica, pero sí no puede el Congreso del Estado renunciar a la utilidad que tenemos que brindarle a los tabasqueños para que revisemos una política de subsidios responsable que beneficie a quien presta el servicio, pero repito, que no le pasemos toda la factura al pueblo de Tabasco. A ver, hay que ver diputado, las dos partes. Diputado, ¿nos pide una moción ahí? Solamente pedirle, presidente, si hacerle una pregunta al orador y que me haga el favor de preguntar al orador si aceptaría una pregunta. Por el momento en que nos encontramos del desarrollo de la sesión, que en asuntos generales platiquemos las preguntas que considere pertinentes, pero ahorita no la veo procedente. A ver, diputado. Si efectivamente de manera irregular el presidente de la Cámara concede el uso de la
Pero ese es criterio del diputado, ya no es del presidente de la mesa. Muy bien, presidente, seguimos adelante. Y en asuntos generales estoy a tus órdenes, diputada, para que lo que desees lo debatamos con gusto. Bien, entonces decía yo que no se trata solamente de que veamos este asunto como un asunto de politización, pero sí tenemos que ser muy responsables de que el tema del transporte público, que tanto afecta el bolsillo de los tabasqueños, si lo veamos como un asunto de carácter político. ¿Por qué? Porque son temas de políticas públicas las que tenemos que definir en el Congreso en estrecha relación con el secretario de ramo del Gobierno del Estado. A lo que estamos apelando es a buscar los equilibrios que permitan trabajar bien al transportista, pero también que beneficiemos a todos los tabasqueños. Muchas gracias. Muy bien. La propuesta presentada por el diputado Juan José Peralta Fósil se turna a las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones, Transporte, Vialidad y Tránsito para su estudio, análisis y emisión en comisiones unidas del acuerdo o dictamen que en derecho proceda. Se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes para su debido cumplimiento. Se le concede el uso de la palabra al diputado Jaime Hernández Córdoba, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con su venia, el señor presidente, con el permiso de las señores diputadas y diputados, medio de comunicación y público en general. Diputado Alberto de la Cruz Pozo, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Tabasco, presente. El suscrito, el diputado Jaime Hernández Córdoba, integrante de la fracción parlamentaria del PRI, en ejercicio de las facultades conferidas por el párrafo segundo del artículo 28, fracción 43 del artículo 36 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Tabasco, así como la fracción segunda del artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito presentar ante esta soberanía la proposición con punto de acuerdo con base en lo siguiente. Considerando, primero, que en fecha 8 de abril de 2002 y a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se autorizó el ajuste y modificación y restauración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y se redujo el subsidio a las tarifas domésticas por razón por la cual a la fecha diversos sectores de la sociedad se han manifestado públicamente en contra de tal disposición, entre ellos los representantes institucionales de las instituciones religiosas, mismos que argumentan que este acuerdo afecta directamente a la economía de millones de familias mexicanas, principalmente en estos tiempos de crisis. Segundo, que el 17 de enero del 2003 fue publicado un nuevo acuerdo en el Diario Oficial de la Federación que autorizó el ajuste y modificación a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica. Además, modificó las disposiciones complementarias a las tarifas para el suministro de venta de energía eléctrica, argumentándose, entre otros elementos, que se debió continuar con el esfuerzo del gobierno federal por obtener mayores recursos para que las empresas públicas de energía eléctrica puedan otorgar este servicio de manera suficiente
suficiente y con calidad, mediante las aplicaciones de las tarifas de energía eléctrica destinada a la producción y provisión de bienes y servicios públicos federales, pero que además es notorio que los fines propuestos en el nuevo acuerdo fueron el de otorgar un servicio de manera eficiente y de calidad, objeto que a la fecha seguimos esperando. Tercero, que actualmente existen en nuestro país 35 tarifas diferentes que regulan el consumo de energía eléctrica y que el cálculo aritmético para la aplicación de estas, en la mayoría de las veces, solo es entendible para la propia Comisión Federal de Electricidad, lo que implica muchos abusos y cobro excesivos. Ante este panorama, han acudido a esta representación popular diversas asociaciones religiosas mostrando su preocupación por la imposibilidad de poder sufragar los gastos como asociaciones religiosas tienen en sus instalaciones. Cuarto, que las asociaciones han ido cubriendo sus pagos en forma oportuna, aunque en ocasiones con dificultades. Sin embargo, hoy se ve impedido a cubrir al 100% los costos de tan importante servicio. Quinto, que en los tiempos en que vivimos hay una carencia de valores y sin duda esta asociación religiosa juega un papel trascendental para la vida de nuestro país, al ejercer de manera laica y voluntaria una educación moral hacia los individuos que les propicia una conducta de respeto ante la sociedad, alejándolos de vicios que van en contra de la salud e integrándolos a su familia, a sus comunidades y ciudad como persona de bien. Por todo ese esfuerzo que realizan las asociaciones sin cargo al erario público, es importante hacer conciencia y que debemos apoyarla e incentivarla para que continúe cumpliendo con su cometido. Sexto, que desde el momento en que dicha asociación lleva a cabo su registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación, se les reconoce su personalidad jurídica y que éstas tienen como principio objetivo inculcar valores morales y no negociar o obtener beneficios económicos sin actuar conforme a la ley. Pero además, que para cumplir con su objetivo están facultadas expresamente por la Ley de Asociaciones Religiosas y Cultos Públicos usar en forma exclusiva bienes propiedad de la nación y adquirir bienes exclusivamente indispensables para cumplir el fin o fines propuestos en su objeto, y que estas instalaciones necesarias contratarán el servicio de electricidad para un adecuado funcionamiento. Séptimo, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la participación de las Economías y de Energía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijar las tarifas eléctricas, así como su ajuste, modificación y reestructuración. Por todo lo anterior, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Único, la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que establezca una tarifa especial de consumo a los templos e instalaciones destinadas a actividades de culto religioso, realizándosele un
un descuento de hasta el 70% o hasta el 100%, y que dicha tarifa implique la modificación automática de los contratos de suministro que se hubiese celebrado con antelación. Transitorio. Primero, solicito a la presidencia de la mesa directiva corra traslado a la legislatura de las entidades federativas a efecto de que se sume a este punto de acuerdo y haga lo propio en sus estados. Segundo, se instruye al oficial mayor realice los trámites legales y administrativos a que haya lugar para el debido cumplimiento en este punto de acuerdo. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, diputado Jaime Hernández Córdoba. Muchas gracias. Gracias, diputado. La propuesta presentada por el diputado Jaime Hernández Córdoba se turna a las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto para su estudio, análisis y emisión en Comisiones Unidas del acuerdo de dictamen que el decreto proceda. Se instruye al oficial mayor realiza los trámites conducentes para ello. A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Alterio Ramos Pérez de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con su permiso, diputado presidente, los integrantes de la mesa directiva, amigas y amigos diputados de esta 60ª legislatura, medios de comunicación, público en general. En estricto apego a lo dispuesto por los artículos 33, fracción 2 y 36, fracción 1 de la Constitución Política Local del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 71, 72, fracción 2 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, así como 74 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, y considerando que la educación es un derecho universal reconocido y consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tan importante derecho consiste no solo en el hecho de impartir y recibir educación, sino que la misma se otorgue en condiciones dignas y seguras. Que al decir condiciones dignas y seguras, nos referimos a la propia calidad de las instalaciones educativas, sus infraestructuras y equipamientos, que en el sentido es obligación del Estado procurar que las instalaciones educativas garanticen las condiciones mínimas para el efectivo aprendizaje de los educandos, que según cifras de la propia Secretaría de Educación, en Tabasco existen 2.141 escuelas de educación primaria, al interior de las cuales funcionan 15.148 grupos escolares, que dichos grupos se encuentran integrados por 296.050 alumnos, mismo que son atendidos por un total de 10.086 profesores, que es una realidad evidente y vergonzante las lamentables condiciones en que se encuentran las infraestructuras educativas en Tabasco, principalmente la relativa en las 2.141 escuelas primarias antes señaladas, que esa injustificable realidad es más patente en las comunidades indígenas de la entidad, que los mismos datos de la Secretaría de Educación Pública en el Estado señalan que existen un total de 101 escuelas primarias establecidas en las zonas indígenas de la entidad, que en dichas escuelas funcionan 650 grupos escolares, integrados por 7.934 alumnos, los cuales son atendidos por 371 docentes, que dado el número de 101 escuelas primarias indígenas, no sería realmente oneroso ni complejo para el gobierno del Estado darle rehabilitación y mantenimiento a todas sin distinción alguna, que no obstante dicha acción sería altamente valorada y reconocida en virtud de que en su mayoría se trata de primarias ubicadas en zona de alta marginación, y con ella se estaría reivindicando a un grupo de la sociedad que
que históricamente ha sido excluido. Que en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece y reconoce con claridad los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. Que en el mismo sentido, el artículo 2 de la Constitución Política Local del Estado Libre y Soberano de Tabasco retoma los postulados de la Constitución Federal y reconoce también los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, que en Tabasco la población indígena es cercana al 9%, por lo que no es justo ni válido que se excluya de las políticas públicas a tan significativo porcentaje de la población. Que dicha situación es grave, aún más cuando se trata de políticas educativas, las cuales son un derecho que tenemos todos los mexicanos sin distingo alguno. Que es de su conocimiento público que Tabasco se encuentra entre los últimos lugares de aprovechamiento escolar. Que dicha situación no solamente afecta la actual calidad educativa de la entidad, sino que reduce la viabilidad de desarrollo de las futuras generaciones de tabasqueños. Que todos sabemos la grave crisis económica que padece la entidad y la necesidad de generar empleos de manera inmediata y urgente. Que un programa de rehabilitación y mantenimiento de las 101 escuelas primarias indígenas podría ser la oportunidad para echar a andar un programa de empleo temporal en el marco de un plan anticrisis del gobierno estatal. Que es menester que el Congreso coadyuve en la implementación de medidas para revertir la tendencia negativa de la educación en Tabasco. Que en el Congreso del Estado debe asumir a cabalidad su función de garante de los derechos de los tabasqueños. Por todo lo anterior expuesto, respetuosamente en los términos de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, así como el Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, vengo a presentar el punto de acuerdo de manera urgente para exhortar al Gobierno del Estado, específicamente a la Secretaría de Educación Pública, a darle mantenimiento de manera urgente a las 101 escuelas primarias que se encuentran en comunidades indígenas del Estado. Por lo tanto, se propone que el acuerdo en mención quede redactado de la siguiente manera. Artículo 1, único. Se exhorta al Gobierno del Estado, específicamente a la Secretaría de Educación Pública, a darle mantenimiento de manera urgente a las 101 escuelas primarias indígenas del Estado. Para ello, se sugiere la implementación de un programa de empleo temporal que podrían enmarcarse dentro de un plan anticrisis del Gobierno del Estado. Villahermosa, Tabasco, 23 de febrero del 2010, respetuosamente, fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Es todo cuanto, ciudadano presidente. Ok, diputado, gracias. La propuesta presentada por el diputado Alterio Ramos Pérez se turna a las comisiones orgánicas de Educación, Cultura y Servicios Educativos y de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas para su estudio, análisis y emisión en comisiones unidas del acuerdo de dictamen que en derecho proceda. Se instruye al oficial mayor realiza los trámites correspondientes. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Lorena Méndez Denis, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. ¿Cómo? A ver, señores diputados, el diputado Alterio Ramos Pérez nos pide que el documento sea de carácter urgente. Sí quiero aclarar lo siguiente. Al diputado Alterio, que su petición no fue hecha en tribuna. Sí, de resolución urgente no. Nos dijo atención urgente, diputado, pero no como, sí que no, exactamente, que se tramitara como un asunto de manera urgente. Eso fue lo que creo que hizo falta, por eso yo tomé el documento y proseguía, ¿sí? Así que
Aquí no tenemos ese, sí, y además yo ya lo turné a las comisiones correspondientes, sí, y vamos a darle continuidad a la sesión. Sí, sí, pero yo nada más, o sea, lo que tengo es que nos dijo que se le diera respuesta de manera urgente. Sí. Sí, porque aquí está también, aquí dice, se exhorta, principalmente a la Secretaría de Educación Pública, darle mantenimiento de manera urgente. Y en el documento pero dice punto de acuerdo para exhortar al gobierno del Estado. Habla del mantenimiento de las escuelas de manera urgente, pero no habla del punto de acuerdo de manera urgente, porque aquí no lo dice en el texto que yo leí. Por eso no está así, diputado. No es una terquedad del presidente, es una aclaración que estamos haciendo. Continuamos con la sesión.